Curso Filosofía del Derecho, docente Italajayo Serna Goicochea, integrantes Enrique René Gutiérrez Mamani, Suseti Fiorella Saucedo Guevara, Lourdes Margotti Pula Gil, Franco Jefferson Ciesa Barbosa. El índice, introducción. ¿Listo? Este informe se adentra en el análisis de un caso relevante en el ámbito del derecho laboral en Perú, específicamente relacionado con la ley del trabajo juvenil. Dicho caso involucra a un joven trabajador y su ex empleador, una empresa dedicada al sector de servicios en el que el trabajador alega haber sido despedido injustamente. La cuestión central de este caso laboral plantea interrogantes fundamentales sobre los derechos de los jóvenes trabajadores y la conformidad de la ley del trabajo juvenil con los estándares éticos y constitucionales. El objetivo, abordar el contexto de las distintas teorías jurídicas, incluyendo el positivismo y excluyendo de Kelsey, el positivismo incluyente de Hart. Además, se explorará un caso judicial real en el que el juez peruano en el ámbito penal resolvió una situación compleja, no solo a partir de las normas legales, sino también teniendo en cuenta criterios morales, en este caso específico, denominado caso de la sentencia por violación en el contexto de la justicia restaurativa. Se analiza cómo el juez logró un equilibrio entre los aspectos legales y éticos, al permitir un enfoque de justicia restaurativa en el lugar de un proceso penal tradicional. Los objetivos fundamentales de este informe son analizar la influencia de las teorías jurídicas y el realismo jurídico en las decisiones judiciales de un caso laboral real. 2. Contexto de la organización. La investigación de una prestigiosa firma de abogados en el Perú especializada en defensa de los derechos humanos. Nuestra misión fundamental es proporcionar un asesoramiento legal experto, representación de primera categoría y soluciones jurídicas efectivas a nuestros clientes. El resumen de este informe se adentra de un caso legal específico relacionado en la ley de trabajo juvenil en Perú. A continuación, va a continuar mi compañera Suseti. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, voy a hablar del punto 4, requisitos, contexto de la organización, 4.1, descripción del contexto legal y laboral en el Perú en el momento de la promulgación de la ley del trabajo juvenil. Esto quiere decir que en el momento de la promulgación de la ley de trabajo juvenil, Perú contaba con un marco legal que protegía los derechos de los trabajadores y buscaba equilibrar las necesidades de los empleadores con la protección de los empleados. Por ejemplo, la Constitución peruana de 1993 establecía los principios fundamentales y los derechos de los ciudadanos, incluyendo los derechos laborales básicos como el derecho a un salario justo y a condiciones de trabajo dignas. La promulgación de la Ley de Trabajo Juvenil se enmarcó en un contexto de cambios económicos y sociales en el Perú. Según el economista peruano Javier Herrera, la ley fue una respuesta a la necesidad de flexibilizar el mercado laboral y promover la empleabilidad de los jóvenes. Hablando ahora el ítem 4.2, justificación de la importancia de analizar la constitucionalidad de esta ley. Quiere decir que analizando la constitucionalidad de la ley de trabajo juvenil es crucial porque garantiza que la ley se ajusta a los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución peruana. Por ejemplo, si la ley establece condiciones de trabajo que violan el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo, podría ser considerada inconstitucional. La edad de la ley de trabajo juvenil es un factor también importante a considerar, ya que puede influir en la norma que se aplica y se interpreta. 4.3. El ítem 4.3 nos quiere decir sobre el positivismo excluyente de Kelsen. El positivismo excluyente desarrollado por Hans Kelsen es una teoría legal que sostiene que la validez de una norma depende exclusivamente de su origen en una fuente reconocida por la Constitución. En otras palabras, una norma es válida si se crea de acuerdo con el procedimiento legal establecido, independientemente de su contenido moral o ético. Siguiendo con la exposición, mi compañera. Prosiguiendo con la exposición, punto 5. Requisito, el positivismo incluyente o metodológico de Hart.
Presentación de la teoría del positivismo incluyente o metodológico de Hart. El positivismo incluyente, como propuesto, ¿no?, por Hart, se distancia del positivismo incluyente de Kelsen. Al reconocer la importancia de los elementos morales en el sistema legal, esencia, ¿no?, de Hart, argumenta que no se puede separar completamente el derecho de la moral, ya que el derecho a menudo depende de conceptos morales y sociales compartidos en la sociedad. Bajo esta perspectiva, una norma legal no es válida, simplemente porque proviene de una fuente reconocida como establece el positivismo incluyente, sino que debe ser coherente con principios morales y sociales. Cuando aplicamos, ¿no?, el positivismo incluyente al caso de la ley del trabajo juvenil, debemos considerar tanto su origen en una fuente legal válida, ¿no? En el contexto del positivismo incluyente de Hart, la constitucionalidad de la ley del trabajo juvenil requeriría una evaluación más amplia que considere no solo su origen legal, sino también su impacto en los derechos y la justicia, ¿no? Que es fundamental cuestionar si la ley es justa a los principios morales compartidos en la sociedad peruana y si se respetan los derechos laborales fundamentales de los trabajadores jóvenes, como el derecho a un entorno laboral seguro y condiciones laborales justas. En el enfoque no metodológico de Hart también enfatiza la importancia de la interpretación y la evolución del derecho a lo largo del tiempo. Análisis de cómo esta teoría, ¿no?, se relaciona con la ley de trabajo juvenil, a conformidad, ¿no?, como de su conformidad con principios éticos y morales aceptados en la sociedad. En el contexto de la ley del trabajo juvenil, esta teoría proporciona un marco para evaluar la relación entre la legalidad y la moralidad de la ley. Para analizar cómo el positivismo incluyente se relaciona con la ley del trabajo juvenil, debemos considerar si esta ley cumple con los principios morales y éticos que son fundamentales. También, ¿no?, de los jóvenes trabajadores, como su derecho y a un entorno de su trabajo seguro y condiciones laborales. A continuación va a continuar mi compañero. Bueno, continuando, desde el positivismo incluye de Hart, observamos que el derecho no puede separarse totalmente de lo moral, por lo tanto hay una ley que no solo dice cumplir por los procedimientos legales. También asimismo el positivismo crítico de Ferrajoli nos acude con toda norma que debe servir y proteger los derechos humanos. También el realismo jurídico de Ross señala que las decisiones judiciales no solo pueden basarse en las normas, sino también en criterios morales. A continuación va a dar unas conclusiones mi compañero Enrique. Bueno, la teoría del positivismo, excluyendo de Kelsen, enfatiza la separación conceptual entre el derecho moral y lo que puede limitar la evaluación de las conclusiones basadas en criterios éticos. Ante una de estas tenemos la más importante, y esta es la igualdad de oportunidad para que los jóvenes trabajadores. Es un aspecto crucial en la evaluación de la constitución de la ley de trabajo juvenil. Con esta va a continuar mi compañero Franco. Bueno, para algunas recomendaciones proponemos una revisión profunda de la ley del trabajo juvenil, la creación de una comisión constitucional que evalúe la aplicación y la implementación de programas de capacitación tanto para empleadores como para jóvenes trabajadores. De esta forma buscamos promover la igualdad de oportunidades y fortalecer la protección de los derechos laborales en el Perú. Gracias.